de Pablo a los Romanos y estamos en el capítulo 8, estamos en el versículo 28, que fueron los pasajes en los cuales quedamos hace 8 días, que a veces quisiera avanzar más rápido, pero definitivamente es un libro que es muy profundo y que tiene asuntos que vale la pena y la iglesia necesita considerar. Vamos a hablar hoy sobre esos temas que han sido muy controversiales en la iglesia, han creado mucha contienda, es más, hasta en la iglesia de alguna manera ha habido divisiones que se han formado y surgido alrededor de estas doctrinas, pero como estamos estudiando el libro verso por verso y el libro nos lleva a esos temas, debemos afrontarlos según las escrituras. Estos temas en sí no son fáciles de enseñar porque hay cosas en la Biblia que no son fáciles ni enseñar ni entender, pero confiamos que el Espíritu nos puede ayudar y nos puede dar claridad en todo esto. Vamos a leer desde el verso 28 hasta el 30. El tema que vamos a compartir hoy es: a los que antes conoció, también los predestinó. O podríamos llamarlo elección y predestinación, que es de esos temas que son complejos. Yo sé que varios de los que están acá ya hemos compartido 2 enseñanzas donde hemos tratado eso y ha sido bastante edificante, pero por la serie que vamos llevando necesitamos afrontarlo. Entonces vamos a leer Romanos 8 desde el verso 28 y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso fue lo que estudiamos hace 8 días. ¿Por qué les ayudan a bien? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo lo que Dios permite en nuestra vida es bueno porque eso tiene un propósito, que es, como lo dice Pablo más adelante, conformarnos a la imagen de su Hijo. Y ahora en el verso 29, que es el tema hoy, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, una de las doctrinas más controversiales de la Biblia en el ambiente cristiano es la predestinación, pero es una doctrina que tú claramente encuentras en las Escrituras, solo que la vamos a tomar desde un punto bastante equilibrado. Entonces vamos a leer todos los pasajes que hablan de él y vamos a ponerlos en el equilibrio del Señor. Entonces vamos a leer los pasajes claves que nos hablan de la predestinación y vamos a mirar paso a paso. Hoy tenemos un banquetazo, un mensaje que de verdad es difícil, pero tiene tanta enseñanza y puede traer tanta claridad que eso lo hace precioso y eso lo hace necesario. Entonces vamos a ver muchos versículos porque estos temas solo se comprenden cuando tú muestras la suma de la palabra. Entonces eso hace que tengamos que leer muchos pasajes. Entonces primero vamos a leer los pasajes que nos hablan claramente en las Escrituras sobre elección, sobre predestinación, sobre llamamiento, que son palabras que están relacionadas. Entonces mira lo que dice Juan 15, verso 16. El asunto de la predestinación no fue algo que se inventó Pablo, ni es algo que se inventó Pedro, sino es algo que tú encuentras en las Escrituras aún desde el Antiguo Testamento. Tal vez leamos algunos pasajes, pero vamos a verlo de boca del mismo Señor Jesús cuando Él habla a sus discípulos. O sea, nosotros no negamos la predestinación, nosotros creemos claramente que es una doctrina que está ahí en las Escrituras. Juan 15, 16, el Señor hablándole a sus discípulos, mira lo que les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Mira lo que dice el Señor: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Eso es una predestinación. Dios en Cristo nos destinó para ser de Él y nos escogió en Él. Aún antes de que los discípulos nacieran, Dios los había escogido para que fueran sus discípulos, para que llegaran según su propósito a ser como Cristo. Eso es un hecho inevitable. Cuando tú lees Romanos 9 y Romanos 11, tú vas a ver que Dios
elige y predestina a unos hombres para salvación, para gloria, y elige y predestina a unos hombres para ira. Entonces tú dices, hermano, o sea, lo que estás diciendo es que Dios escoge personas para salvarlas y Dios escoge personas para condenarlas. Pues sí, porque eso lo dice la Escritura. Pero lo que vamos a ver es cómo lo hace Dios, que ahí es donde está el problema. Porque generalmente todas las líneas, especialmente el calvinismo, los arminianos, todos creen en la predestinación. El problema está en la manera como se plantea, ¿sí? Pero claramente el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Hechos 13:48 nos muestra que cuando los hombres iban predicando la palabra de Dios, las personas que se convertían estaban ordenadas para salvación. O sea que de alguna manera la salvación de esas personas no era un hecho fortuito, era un hecho ordenado, con un día, con un momento, desde la eternidad destinado. Eso es algo tremendo. Estas son de las doctrinas que entran profundamente en el ser de Dios. Estas son de las cosas inescrutables. ¿Sí? Mira cómo dice Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Pero ¿quiénes eran los que habían creído? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes van a ser salvos? Los predestinados. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que Dios ha ordenado para salvación. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso a veces es chocante, pero así lo dice la Biblia. Pero cuando tú estudias la manera como Dios predestina y cómo Dios ordena y cómo Dios escoge, tú encuentras un equilibrio perfecto. Solo que hasta ahora estamos viendo los pasajes que nos hablan de predestinación, elección, ordenación, donde Dios escoge a los hombres, que es un asunto que está en las Escrituras. Marcos 13:20 dice, 13:20. Yo sé que el pasaje lo conocen, así que se los leo. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. O sea que sí hay personas escogidas. ¿Quién las escogió? Dios los escogió, como le dijo el Señor a los discípulos. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a vosotros. Y por causa de ese vosotros o de esos escogidos, Dios permite que en los últimos tiempos los días sean acortados para que ellos puedan llegar a la salvación. ¿Sí? Predestinación, elección, ordenación. Dios escogiendo a los que han de ser salvos. Efesios capítulo 1, verso 11. El libro de los Efesios tal vez uno de los libros más profundos en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. Mira cómo Pablo habla. Efesios 1, verso 11. Hablando de Cristo, dice, en Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces Pablo claramente nos habla de predestinación, Cristo claramente nos habla de predestinación, de elección, de ordenación, de escogencia. ¿Sí? Ahí el verso 3 también nos lo dice. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Sí? Todos estos pasajes son claros. En Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Dios nos escoge en Cristo, y ahí te vamos a ver lo importante de esa frase. Segunda a los Tesalonicenses 2, verso 13. Otro pasaje que nos habla, hay muchos más, solo escogimos algunos que nos hablan de esto. Dice Pablo a los Tesalonicenses,
pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Quién es el que escoge primero? Dios. ¿Cuándo escoge? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. ¿El medio cuál fue? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, claramente no podemos negar que Dios desde antes de todas las cosas mira y escoge a unos hombres para salvación. Y Romanos 9:11 nos dice que Dios escoge unos hombres para condenación. Es un asunto tremendo. Pero ¿cuál es el problema o dónde está el punto donde muchas líneas de hermanos y donde muchos hermanos, aunque son serios, preciosos, que vale la pena leerlos, escucharlos en muchos aspectos, han llevado este asunto a un punto desequilibrado? Generalmente la línea reformada, hablando de este asunto, llevó el asunto sin contar con otros pasajes de la Biblia que le dan el equilibrio. Nosotros queremos es poner el equilibrio en esta verdad, que cuando tú lo lees a la luz de las Escrituras es muy claro, pero yo quiero leer por lo menos como un resumen del punto de vista reformado, el punto de vista de Charles Spurgeon, de Aule Dupin, de Calvino, aún de los predicadores, de varios predicadores famosos de nuestros días como Paul Washer, como el hermano Miguel Núñez, como John MacArthur, John Piper. Ellos tienen esta línea reformada y ellos cuando hablan de este asunto tú notas que hay cierto desequilibrio. Entonces eso es lo que quiero que hablemos y analicemos un poco hoy a la luz de las Escrituras, porque son asuntos con los que nos vamos a encontrar y nosotros debemos conocer nuestra fe, hermano, y lo que dicen las Escrituras acerca de estas doctrinas. Este punto de vista de la iglesia reformada, ellos lo plantean de esta manera. Ellos dicen que nadie puede escoger a Dios. Y es verdad, nadie puede escoger a Dios porque el hombre estaba muerto. O sea, un muerto tú no lo puedes poner a elegir. ¿Qué quiere comer, señor muerto? Está muerto, no tiene la capacidad de decidir. Así el hombre quedó en su condición caída, el hombre quedó muerto, sin capacidad para elegir. Aún su libre albedrío quedó condenado, quedó sujeto a la ley del pecado de la muerte. Y es verdad, ¿quién de nosotros buscaba a Dios? ¿Sí? No fue que nosotros buscáramos a Dios. O sea, ¿por qué? Porque no podíamos. Pero entonces ellos llegan a un punto a decir esto. Eso es una verdad, pero hay que ponerla en equilibrio. Entonces, como ninguno puede escoger a Dios, Dios escoge. Este para salvación y este para condenación. Esa elección que ellos dicen que Dios toma no varía, no es afectada, no tiene que ver la decisión del hombre. Es una decisión única y exclusivamente de Dios. Ahí ya comienza el problema. Porque aunque el hombre no puede elegir porque el hombre está muerto, el hombre cuando Dios envía a su hijo viene lleno de gracia. ¿Saben qué es la gracia? La gracia es lo que Dios le da al hombre, la capacidad que le da Dios al hombre para poder escoger. Entonces el punto es que estábamos muertos, claramente estábamos muertos y no podíamos escoger. Por eso Dios envió a su hijo. Y ahora en su Hijo Dios le devuelve la responsabilidad al hombre para que el hombre decida. Entonces la salvación, la elección, la predestinación, aunque es un acto que comienza y es determinado en el corazón de Dios, por lo que vamos a leer en otros pasajes de las Escrituras, sí tiene que ver también con una decisión del hombre. Sino que esa decisión del hombre, Dios ya la conocía. Y ahí está el punto de quiebre, hermano. Que cuando las Escrituras hablan de predestinación, no dice la predestinación según la soberanía de Dios. O sea, que Dios elige como Él quiere porque es soberano. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios nos predestinó porque antes nos conoció. Ese es el punto de quiebre. Que Dios elige soberanamente basado en lo que Él conoce de aquellos hombres que elige. En cambio la línea reformada dice no, Dios elige porque Él quiso y nada más, punto final. Escogió unos para salvación, unos para condenación y no es injusto. Entonces ellos explican por qué no es injusto. Entonces mire la explicación que parece lógica pero no es sustentable a la luz de las Escrituras. Ellos dicen tenemos en una mesa
toda la humanidad y todos están condenados. ¿Por qué están condenados? Por el pecado. ¿Es justo que todos se condenen? Es justo que todos se condenen. Entonces, si Dios dice, yo escojo de ahí un pucho y lo salgo para acá y quiero tener misericordia con ese pucho, ¿es injusto para los otros? No, porque merecen la condenación. Esa es la explicación de ellos. ¿Sí? No, porque ellos merecen la condenación. Pero entonces lo que están diciendo es, yo escojo unos para salvación y dejo que los otros se condenen, basado en una decisión mía. Y hermanos, nosotros sí creemos que Dios toma una decisión para condenar, pero no basado en su soberanía, sino en su preconocimiento. Vamos a explicarlo, ¿sí? Que ahí es el punto de choque con la línea reformada. Ellos dicen algo así: los escogidos que deciden por Cristo, los que son de la fe, es porque Dios quiso que ellos fueran de la fe. La voluntad de ellos no afecta en nada ni lo que ellos hacen, solo es la buena voluntad de Dios. Dios escoge salvar o no escoge salvar. Dios se reserva el derecho de tener misericordia sobre el que Él quiere tener misericordia. Algunas personas reciben la gracia de Dios y la elección porque Dios lo decidió. Otras personas no lo reciben porque Dios lo decidió. Ese es el pensamiento más o menos de ello. No hay nada que obligue a Dios a ser misericordioso hacia algunos y hacia otros por igual. Y es verdad, ¿quién puede obligar a tener misericordia? Sí, ¿quién puede obligar a Dios para que tenga misericordia? Lo que pasa es que nadie obliga a Dios a tener misericordia ni amar, Él es así. Sí, entonces vamos a ver un poco esos asuntos. Entonces vamos a leer otra vez Romanos 8:29, porque la Biblia es la única que nos puede dar la base para entender estos asuntos. En definitiva, a nosotros nos parece muy provechoso y le damos gracias al Señor por Calvino, porque realmente fue un hombre de Dios que Dios usó en la historia de la iglesia, como otros muchos, pero definitivamente nuestra doctrina no es ni calviniana, ni arminiana, ni luterana, sino nosotros queremos ser cristianos bíblicos. Entonces vamos a someternos a lo que dice la Biblia, porque generalmente cuando se entran en estos debates, generalmente se discute más la escuela teológica de la que traen los hermanos que lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ser no dogmáticos, sino vamos a ser bíblicos. Romanos 8:29 claramente nos muestra la base que tiene Pablo en su doctrina para hablar de la predestinación. Hermanos, sí, Pablo va a hablar cosas tremendas ahí en el 9, en el 10 y en el 11, pero primero dice lo del 8:29. ¿Por qué digo eso? Porque esto es la base de lo que vamos a leer más adelante. Ahorita Pablo va a decir, es que Dios tiene misericordia del que quiere. Amó a Jacob y aborreció a Esaú, porque Dios del que quiere tiene misericordia y del que no quiere, no tiene. Y eso es verdad. Pero ¿por qué Él tiene misericordia y por qué Él no tiene? ¿Por qué tiene misericordia de uno y ama a uno y al otro no? Pues porque Pablo ya había dicho algo. ¿Qué es lo que ya había dicho? Leámoslo. 8:29. Vamos a leer esos pasajes. Mira lo que dice. Porque a los que antes conoció, ahí es muy claro. No es porque Él decidió, sí, Él decide, pero basado en su omnisciencia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea que la predestinación que habla la Biblia tiene como base o fundamento la omnisciencia de Dios o el conocimiento de Dios. Pedro también nos habla de eso. Primera de Pedro 1, verso 1 y verso 2. Mira cómo lo dice Pedro. No solo Pablo el apóstol, sino Pedro también habla de esto. Y no solo Pedro y Pablo, sino Cristo también y el Antiguo Testamento usaba este lenguaje. Mira cómo lo dice Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera de Pedro 1, ahora en el verso 2. Le está hablando a los expatriados, cristianos que habían sido perseguidos por su fe. Les tocó salir de su lugar. Mira lo que dice Pedro de ellos. Elegidos. Predestinación, elección. Pero cómo Dios predestina y cómo Dios elige. Y va a poner el mismo fundamento. Elegidos según la presciencia de Dios. O sea, Dios elige porque Él conoce anticipadamente a los que elige. Él predestina porque antes los conoce.
¿Sí? Esa es la base que nos da la Biblia de la predestinación. La base de la predestinación, como lo decía ahorita, no es la soberanía de Dios, hermano. Aunque Pablo hablando de esto habla de la soberanía de Dios. La base de la elección de esto no es ni siquiera, hermanos, el juicio final. La base de lo que vamos a tratar es que Dios conoce todas las cosas. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? El hermano A.W. Tozer en su libro... Bueno, no me acuerdo el nombre del libro, ahorita se los digo, que me recuerde. Habla de la omnisciencia de Dios y dice esto para entender lo que estamos hablando. Porque según esto, Dios predestina y Dios elige. La omnisciencia de Dios es uno de los atributos de Dios, que solo le pertenece a Dios. Dios es el único que conoce todas las cosas. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje en todos los aspectos, ¿sí? De Él mismo, de nosotros mismos, de las experiencias de la vida, intelectual, física, intelectualmente, como hombres. Estamos aprendiendo. Dios nunca ha aprendido, porque Él es omnisciente, o sea, Él todo lo conoce, ¿sí? De una manera instantánea, es algo de Él mismo. No es que Dios ha aprendido algo, ha conocido algo, sino Él todo lo conoce. ¿O quién le ha enseñado al Señor? Si Dios comenzara a aprender algo, dejaría de ser Dios. ¿Sí? Él no necesita esforzarse por conocer las cosas. Toda la materia y todas las materias, toda la mente y todas las mentes, todo el espíritu y todos los espíritus, todo el ser y todos los seres, Él los conoce. Toda la creación y todas las criaturas. Toda la ley, todas las leyes, todas las relaciones, causas, todos los sentimientos, pensamientos, deseos, cada secreto del corazón del hombre y de sus criaturas, Él las conoce. No hay nada oculto delante de Él, sean tronos, sean dominios, sean personas, sean cosas, sean visibles, sean el cielo, sean la tierra, sean el movimiento, sean el espacio, sean el tiempo. Sea en el futuro, sea en el pasado, sea en el presente, Dios todo lo conoce. Todo está destapado a los ojos de Dios. Eso es omnisciencia. ¿Por qué estamos hablando de la omnisciencia? Porque esa es la base de la predestinación, hermanos. ¿Sí? En la vida, en la muerte, en el bien, en el mal, en el cielo, en el infierno, Él todo lo conoce. Él o a Él nunca se le descubre nada. Nunca se le oculta nada, nunca nada lo sorprende. ¿Sí? A Él no lo sorprendió, hermanos, que Esaú lo iba a aborrecer, lo iba a menospreciar. Ni a Él lo sorprendió tampoco que Jacob lo iba a buscar. Él ya los conocía. Por eso los predestina. ¿Sí? Nunca se pregunta nada, ni busca información, ni hace preguntas. ¿Sí? Dios no necesita hacer preguntas. Cuando Él hace preguntas es queriendo destapar el corazón del hombre para su propio bien. ¿Dónde estás, Adán? No era que Dios no lo supiera, era que quería mostrarle a Adán dónde estaba. ¿Sí? Dios tiene un conocimiento perfecto de sí mismo y de todo lo que son sus criaturas, aún antes de que sus criaturas fueran creadas. Eso es algo impresionante de Dios. Hay un salmo precioso, Salmo 139, que nos habla de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Solo que vamos a resaltar los pasajes que nos hablan de la omnisciencia. Salmo 139 desde el verso 1. Si usted tiene una pregunta, estos temas son buenos hacer preguntas. Lo único que vamos a hacer es que vamos a dejar las preguntas para el final, porque seguramente en el desarrollo del tema se van a responder muchas preguntas. Entonces, si al final hay preguntas, vamos a dejar un tiempo porque estos temas son buenos escudriñarlos juntos. Salmo 139, verso 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Cuándo fue ese hecho, hermanos? ¿Cuando David estaba en el vientre? ¿Cuando David creció y conoció al Señor? ¿Cuando David pecó? ¿Cuando David se apartó? ¿Cuando David reinó? ¿Cuándo fue ese hecho? Ese hecho en Dios no tiene tiempo. Ese hecho es un hecho eterno en Dios, porque Dios no llega a conocer, sino Él siempre ha conocido todas las cosas. Pero David contempló esa realidad de Dios mismo.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mira lo curioso. Desde lejos. ¿Desde cuándo es ese lejos? Desde la eternidad. Ese es el lejos de Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. O sea, no hay nada mío, Señor, que esté oculto a tus ojos. Mira esta frase, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La Biblia tiene un hecho impresionante, las profecías. Eso es algo impresionante, hermano. 700, 1000 años atrás, Dios usando los salmistas para decir palabras que Cristo iba a decir en la cruz. Eso es impresionante, hermano. Para nosotros, para Dios no. A nosotros nos sorprende, a Dios no, hermano. Porque es Dios. Dice David, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Mira cómo habla el salmista. Eso es como decía Pablo, son las inescrutables, ¿sí? Insondables riquezas. Eso es un lugar donde nuestra mente toca como chispazos de luz por el Espíritu, pero realmente no podemos llegar a la plenitud. Porque ¿quién lo conocerá perfectamente? ¿No? Nadie. Pero mira lo tremendo. David está hablando de la omnisciencia de Dios. Y eso nos va a hablar de lo precioso de la predestinación. Mira lo que dice ahí en el 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Mira lo curioso, lo que está diciendo David. Eso es muy relacionado a predestinación y elección. ¿Por qué Dios me predestina y me elige? Porque Él tiene un libro donde sabe cada una de las cosas que tú vas a hacer, decidir, pensar. Y como Él ya lo tiene y ya lo ve, dice, uy, mira esto, este para este lado, este para este lado. Uno para salvación y una para condenación. ¿Porque Dios es injusto? No, porque Dios conoce. Conoce a aquellos que se van a humillar y creer, pero también conoce a los que se van a endurecer. Y soberanamente, antes de que ellos nazcan, Dios ya les dio un destino. Dios ya los eligió. Dios ya los escogió. ¿Pero por qué? Pues porque Él ya conoce todas las cosas. ¿No es muy claro ahí, hermanos? Ahí no está hablando ni de la soberanía de Dios, aunque hay soberanía, porque el Dios que predestina es soberano. Pero también ahí lo vamos a leer ahorita, también hay justicia. Porque el Dios que escoge para salvación, escoge para ira, que predestina soberanamente, es un Dios justo. Si yo digo, como ahorita decíamos, yo tengo una serie de hombres y aparto solo unos para salvación, aunque no lo merezca y los otros sí merezcan el fuego, de alguna manera ese Dios que está haciendo eso está haciendo acepción de personas. Porque no les está pagando a cada uno. Es como si tuviéramos un juez en una corte. Hay 30 violadores y ladrones y el juez dice, no, yo quiero tener misericordia de 10 y los otros son dignos de la cárcel y de la muerte. Sí, él puede tener misericordia de 10 y los otros, pero está haciendo una sección de personas porque los dos son iguales de condenables. Ahorita lo vamos a leer por las Escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablamos de predestinación desequilibrada? Porque se enfatiza más en la soberanía de Dios, o sea, en la elección libre de Dios, que en lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Omnisciencia, preconocimiento. A los que antes conoció, también predestinó. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Sí ven? Eso le da un equilibrio precioso al asunto. Como dice David, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, pero ya estaban escritas. Mira esto, sin faltar una de ellas. Nada, hermano, todo lo que somos, fuimos y vamos a hacer ya está escrito en los cielos. Y ya Dios lo conoce. Estos atributos son preciosos, ¿no? Hay una serie preciosa que nosotros compartimos acá sobre los atributos de Dios.
Dice David, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Estos temas, aunque son así como les decía al comienzo difíciles, nos muestran es un Dios precioso, grande, digno de contemplar, de alabar y adorar. Entonces Dios predestina ¿cómo, hermanos? Basado en su presencia y su conocimiento anticipado de las cosas. ¿Por qué, como decíamos ahorita, por qué no enfatizamos tanto en la soberanía de Dios? Aunque hay soberanía de Dios, también hay justicia en su predestinación, y elección, y escogencia. Vamos a leerlo. Romanos 2. Y mira que estamos hablando del mismo libro, donde sale la controversia. Porque Pablo sí va a hablar de predestinación y va a hablar un lenguaje a veces como difícil de entender ahí en Romanos 9, como ahorita lo vamos a leer. Pero antes de hablarlo de Romanos 9, habló Romanos 2. Solo que Pablo está entrando en las profundidades del ser de Dios y nos está mostrando cosas tremendamente profundas, pero él ya ha hablado cosas que nos van a servir de base para entenderlo más profundo, ¿sí? Dios hace eso con nosotros. Muchas veces su revelación, y como lo hemos visto en el libro de Romanos, Dios comienza hablando cosas más sencillas, el evangelio, el arrepentimiento, la fe, el perdón, y comienza a entrar y entrar y entrar, y es más profundo, pero lo profundo tiene como base lo sencillo que Él nos ha dicho. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo va a hablar cosas profundísimas en Romanos 9, 10 y 11 acerca de la predestinación y de estos asuntos, pero él ya nos dio unas bases sencillas para entenderlo más, lo de más adelante. ¿Dónde están las bases sencillas? Pues en Romanos 1, 2, 3. Entonces vamos a leer Romanos 2, ¿sí? Porque ahí vamos a encontrar en Romanos 9 vasos de ira y otros vasos de misericordia. Y Dios escogió y Él lo hace como Él quiere. Amén. Porque así lo dice. Pero el que lo hace como Él quiere, ¿cómo lo hizo? ¿Lo hizo de una manera justa o injusta? Ahorita vamos a leer, Dios no hace acepción de personas. Como Pablo dijera, me disculpo, pero si usted merece el infierno, para allá va. Y me disculpo también, si usted se ha arrepentido y ha creído, merece la gloria por la obra de Cristo. Ya Dios lo sabía, pero lo hizo de antemano, de una manera justa. Vamos a leerlo, Romanos 2, verso, ahí en el 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2, 11, vamos a leer desde el verso 3 para comenzar a escudriñar un poco. Y piensas esto, que Pablo viene hablando a aquellos que se les muestra el justo juicio, pero aún viendo el justo juicio de Dios no se arrepienten. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Porque le habla también a los judíos que dicen, no debes robar y robas. No debes mentir y mientes. Entonces tú piensas que porque dices eso vas a escapar del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aquí Pablo ya nos va a comenzar a mostrar las características de aquellos a los cuales Dios no les va a tener misericordia. Y no les tengo misericordia, dice Romanos 9. ¿Por qué no les tiene misericordia? Porque son duros de corazón y porque no se han arrepentido. Y Él así como los creó, los destinó para el fuego. ¿Por qué? Porque Él sabía cuántas oportunidades les iba a dar, cuántas veces les iban a predicar el evangelio y cuántas veces la misma creación iba a dar testimonio del mismo y ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Por tu corazón duro y no arrepentido. Atesoras. Romanos 2, verso 5. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea, porque hay vasos de ira, porque ellos lo atesoraron para ellos mismos. Y de la revelación, ¿de qué? ¿De la soberanía de Dios? No, aunque también hay soberanía. Y la revelación del justo juicio de Dios. O sea, hay unos que van allá directico
para la ira de Dios, vasos de ira, de los cuales Dios no va a tener misericordia y de los cuales Dios ha predestinado para un juicio eterno. ¿Por qué van para allá? Porque ese fue el camino que ellos escogieron. Y les hago una pregunta según lo que acabamos de leer. ¿Es justo o no es justo? Es justo. ¿Es justo que Dios no tenga misericordia de ellos? Es justo. ¿Por qué? Porque aunque les dio gracia, benignidad, bondad en Cristo Jesús, ellos rechazaron el sacrificio de su Hijo. Entonces van para allá porque se lo merecen. ¿Son predestinados? Claro que sí. ¿Dios no los eligió? No los eligió. ¿Por qué no los eligió? Porque ellos rechazaron el Evangelio de Cristo. Es como muy claro, ¿cierto? O los estoy enredando. Mira lo que dice. Sí, Dios predestina. Claro que sí, la Biblia lo dice, pero ¿por qué? Mira, lo dice. Porque Él está pagando a cada uno lo que escogió. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Vida eterna. Hay unos que van a recibir vida eterna. Hay unos que son, como leíamos ahorita, escogidos, predestinados, elegidos, destinados, ordenados para vida eterna. ¿Pero por qué? Ahí lo dice Pablo. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Quiénes son esos hermanos que buscan esto? Los creyentes. Pero ira y enojo. Mira, porque es que hay personas no solo que se endurecen, sino a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia. Sobre todo ser humano que hace lo malo. Lo que pasa es que Romanos 9, como lo vamos a leer ahorita, nos muestra que Dios ya sabía, como lo decía el Salmo 139, quiénes eran los que iban a hacer lo malo. Antes de que hicieran sus obras ya estaban escritos en el libro. Y no faltó ninguna de ellas. Por eso ya Dios los predestina. Pero van para allá por sus obras. A tal punto que cuando uno a uno vaya cayendo en el lago de fuego eterno, antes se le va a mostrar en el juicio del trono blanco que es justo que ellos vayan allá. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Esa es la base, muy clara, ¿cierto? Ahora vamos a seguir avanzando en el libro, Romanos 9. Ahora vamos a entrar a los pasajes que muchas veces son los que porque es que nosotros a veces leemos el libro fuera de contexto, capítulos fuera de contexto, temas fuera de contexto, pero cuando tú lees los contextos de lo que el Espíritu ha venido hablando, eso nos da una base para entender lo que él más adelante va a decir. Romanos 9, verso 9, hablando de Israel, mira lo que dice. Aquí vamos a entrar en los pasajes que son difíciles para la mente, pero muchas veces porque son aislados. Con la introducción que hicimos por las Escrituras nos va a quedar más fácil. Mira lo que dice Pablo. Romanos 9, verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, de nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. O sea, estos hombres no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para el que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Mira lo que está diciendo Pablo. Dios escoge conforme a un propósito, elige conforme a un propósito, para que ese propósito se cumpla, dice Pablo, no por las obras, ni por el que llama, no por las obras, sino por el que llama. O sea, el Señor por causa de sí mismo, ni siquiera por lo que ellos han hecho, los escoge y los elige. Pero no es que Él no sepa lo que van a hacer, sino que aún antes de que ellos lo hagan, Él muestra su omnisciencia y su poder sobre las cosas. Se le dice, el mayor servirá al
menor. Mira esta frase, hermano. Y a mí me parece esto todavía más precioso, aunque muchos choquen y queden así como que, a mí me parece preciosísimo. Dios escogió ¿a quién? A Jacob. Dios aborreció ¿a quién? A Esaú. Dios iba a escoger que Jacob fuera el padre de la nación de Israel y su propósito se cumpliese para gloria de él mismo. ¿Sí? Pero mira cómo es Dios. Dios sabe que es Jacob. Pero ¿saben qué hace Dios? Para que algún día el juicio sea justo, le da la primera oportunidad a Esaú. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Para qué? Para que el día del juicio Esaú no tenga ni una sola palabra. ¿Esto no les parece impresionante? A mí esto me parece impresionante. Claro, mire lo que dice, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué Dios ama a Jacob y por qué Dios aborrece a Esaú? La palabra dice así. Yo amo, dice Proverbios. Yo amo a los que me aman. Dios es amor, pero hay personas que experimentan el amor de Él de una manera directa en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos le aman. ¿Por qué Dios aborrece a Esaú? Yo menosprecio al que me menosprecia. Él tuvo la primogenitura, él tuvo el llamado y lo vendió por un plato de lentejas. Por un guisado. ¿Es justo o no es justo la elección de Dios? Hermano, donde Dios se hubiera escogido, donde Dios, digámoslo así, hipotéticamente, escoja a Esaú, el propósito de Dios no se cumple en Esaú. Porque Esaú era un sinvergüenza. Imagínate, por un plato de lentejas vendió la primogenitura. Entonces Dios escoge a Jacob, lo predestina, conociéndolo de antemano, pero le da primero la oportunidad al otro. Eso me parece muy tremendo. ¿Sí? Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Hermano, usted lee el libro de Génesis, la historia de ellos dos, y usted va a decir, ¿es injusto que Dios haya escogido a Jacob? De ninguna manera. Es más, yo digo, Jacob debió haber nacido primero. Pero el Señor le dio la oportunidad a Esaú. Así es el Señor. Y dice, ahora va otro ejemplo, Moisés y Faraón. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Mira esa frase. Moisés, si yo quiero tener misericordia de unos, tengo, y si quiero no tener misericordia de otros, no tengo. ¿Por qué Dios tiene misericordia de unos? Ahí te lo leímos, hermano. Porque Él los conoce. ¿Cómo yo puedo interpretar eso? Pues porque Romanos 2 ya me lo había dicho. Aún la misericordia de Dios, que Dios tiene soberanamente, no es injusta. Es justa. Así que no depende del que quiera, ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces decimos acá, oiga, pero entonces no dependió de la decisión de Jacob, no depende de la decisión de los que creen, no depende. ¿Por qué dice el Señor que no depende del que quiere ni del que corra? Porque hermanos, como decíamos ahorita, todos estábamos muertos. El hecho de que nosotros pudiéramos es un hecho de pura gracia. ¿Sí? O sea, fue porque Dios hizo algo en Cristo que algunos ahora pueden, quieren y han sido escogidos. Vamos a leerlo. ¿Sí? Que sí, de verdad, ni Jacob ni Esaú. ¿Qué hizo que el Señor pudiera escoger a Jacob? Que él sabía que la descendencia de Jacob vendría el Mesías, sin el Mesías Dios restauraría su reino, su gracia, su poder, su voluntad. Entonces es la elección, pero tú siempre vas a encontrar la palabra elección en Él o elección en Cristo. Porque definitivamente ninguno de nosotros buscó a Dios. Los que lo buscaron, los que creyeron, los que se arrepintieron, fue por la gracia y la operación de Cristo. Vamos a leerlo, déjelo ahí y ahorita volvemos. ¿En cuál quedamos? En el 15. Mira lo que dice ahí en el capítulo 11, verso 5. O sea, no depende del que quiere ni del que corre. Sí, Romanos 11, 5, está en el mismo libro, eso me parece precioso. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente.
escogido. O sea, sí es un remanente, sí es escogido. ¿Por qué los escogió? Porque los conoce. Pero ¿qué hizo que ellos pudieran, si lo podemos decir, escoger a Dios también, creer en Dios? La gracia. Escogido por gracia. Muy claro, ¿cierto? No depende del que quiere, ni el que puede, ni el que corre. Depende de la gracia. Pero gracias a Dios, Dios envió a su Hijo lleno de gracia. Segunda de Timoteo 1:9. Y este asunto no contradice lo que viene Pablo diciendo. Pablo viene peleando con los hombres, mostrándole a los hombres que no es por sus obras. ¿Cierto? Todo el libro de Romanos es lo mismo que está diciendo ahí. No es por el que corre, no es por el que quiere, no es por el que obra, sino es por la gracia. Segunda Timoteo 1:9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó a los que antes predestinó? A esos también conoció, a los que conoció, a estos también llamó. ¿Los llamó porque ellos merecieran algo? No. En realidad no. No conforme a nuestras obras, o sea, no era que queríamos ni que corríamos, sino según el propósito suyo. ¿Y qué más? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Saben qué es gracia? Un regalo inmerecido. O sea que ahora Dios nos predestina no porque quisiéramos, no porque corriéramos, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo? A través de la gracia de su Hijo Jesucristo. Y ese hecho, así como la predestinación, fue un hecho que fue ¿dónde? ¿Desde cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Estas verdades son tan armónicas, ¿cierto, hermano? Todo ahí queda. Cada nota, cada en su lugar. Ese otro pasaje, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, en la gracia, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Eso ya lo habíamos leído, Efesios 1:4. Entonces no depende del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia, o sea, de los que están en la gracia. Claramente esa gracia es la que le permite al hombre creer, conocer. Volvemos a Romanos 9:17-18, dice, de manera que de quien quiere, 16, perdón. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Misericordia y gracia en Cristo Jesús, ¿no? Porque ahora va a explicar la situación. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Yo me acuerdo de cuando compartimos este tema, elección y predestinación, en la Escuela de la Obra, una reunión unida, leíamos los pasajes de Éxodo donde se habla del endurecimiento de Faraón. Entonces tú comienzas a leer, ¿quién fue el que lo endureció? Dios. ¿Pero por qué lo endureció Dios? Por las decisiones que tomó Faraón. Tú comienzas a leer, primera plaga, segunda plaga, tercera plaga, Faraón se endureció. Faraón se endureció. Faraón se endureció. Cuarta plaga, Dios lo endureció. ¿Por qué Dios lo endureció? Porque 3 veces le dio la oportunidad y él tomó la decisión de ponerse en contra de Dios. Entonces Dios, al ver la decisión del hombre, lo endurece. ¿Dios está endureciéndolo? Sí. ¿Por qué? Porque él conocía lo terco y lo necio que era este hombre. Y le dio a beber de su propio corazón. Como si Faraón se está parando al borde del abismo, al borde del abismo, al borde del abismo, y llega un momento y Dios le hace así, lo empuja un poquito. Pero solo fue un toque, él ya había tomado la decisión de llegar ahí. Sí, así pasa con muchos hombres. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Imagínate, en ese caso de Faraón, ¿por qué va a culpar el Señor a Faraón? ¿Por qué va a inculpar a Esaú? ¿Es justo o no es justo? Dios no hace acepción de personas, Dios le paga a cada uno lo que merece. ¿Sí? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
Ciertamente Dios tiene una voluntad, un propósito, y ni Faraón, ni Esaú, ni nadie va a resistir lo que Dios ha dicho. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, Dios no tiene la capacidad de escoger y hacer unos vasos para ira y otros para misericordia. Claro que tiene la capacidad, el poder, la soberanía. Pero mira lo precioso, que aunque Dios tiene todo eso para hacerlo, lo hace de una manera justa también. Porque eso es lo precioso de Dios mismo. Cuando tú estudias los atributos de Dios, todos, el amor, la justicia, la omnisciencia, la omnipotencia, la gloria, la misericordia, la justicia, la ira de Dios, todo armoniza perfectamente. ¿Sí? Sus atributos hacen que la excelencia de Dios sea contemplada como en ninguna otra criatura. Y así como vemos su soberanía, vemos su justicia, pero así como vemos su soberanía y su justicia, vemos su amor, su misericordia, su bondad, pero también vemos su ira, su celo. ¿Sí? Eso es Dios, ese es el ser de Dios. Y hay que ponerlo en una balanza perfecta, según lo que nos dice la Escritura. Entonces Él puede apartar unos vasos y de la misma masa hacer unos para ira y otros para misericordia, pero ¿basado en qué? Omnisciencia, justicia, ¿sí? Cosas que ya hemos venido. Parece la repetidera, pero es bueno seguirlo diciendo, aclarando. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, o sea, no solo Dios escoge, elige, sino que aún escogiendo y eligiendo, Él va a hacer una cosa. Mira lo que dice. ¿Saben qué, Faraón? Yo voy a dejar que tú te endurezcas y te voy a endurecer. Y voy a permitir eso para mostrar algo de mí que los hombres necesitan conocer. Yo soy más poderoso que cualquier rey aquí en la tierra. Miren, Dios, aún en la caída, hermano, aún en el lago de fuego, vamos a ver la santidad de Dios. Lo que Dios aborrece, el pecado. Cosas que no existieran si Dios, de una manera injusta, librara a esos hombres de esa situación. Porque a los que libra, Dios no los libra porque, ay sí, yo quise escoger estos. Para que Dios pudiera escoger estos, ¿saben qué? Su Hijo tuvo que derramar su sangre por esos. Y no solo eso, su Hijo tuvo que ascender, enviar su Espíritu comisionar y capacitar a hombres para que predicaran y por medio de esa predicación unos convertirse. No fue tan fácil. Y muchos hombres murieron predicando ese evangelio para que otros seamos salvos. ¿Sí? Y soportó con mucha paciencia los varios de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Porque esos mismos vasos de misericordia que han sido por gracia elegidos, escogidos, salvos, Dios también en ellos, así como en los otros muestra su ira, en los otros va a mostrar su amor, su misericordia, su bondad. ¿Sí? Su fidelidad para las criaturas que en Él confían. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré al pueblo al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Qué precioso en Cristo Jesús. Entonces, una pregunta, entonces hermano, porque dice que no depende del que quiere ni por las obras, por la gracia, ¿no? Ya lo explicamos. Hermanos, a veces dicen, hermano, es que miren, los que creen es porque Dios les dio la fe, porque si no, no podrían creer. Entonces a unos Dios les dio fe y a otros no les dio fe. Ay, los puse a pensar. ¿Dios les dio a uno fe y a otros no les dio fe? Vamos a leer por las Escrituras. Vamos a leer el pasaje que acabo de citar. Efesios capítulo 2, verso 8, porque eso es lo que dicen ciertas líneas reformadas. Nadie sería salvo si Dios no le hubiera dado la fe. Eso es verdad. Pero cuando estamos hablando de fe, ¿de qué aquí nos estamos refiriendo? ¿Será que Dios puso en una persona una cápsula para creer? En otras no.
Vamos a leer qué es lo que dice Pablo cuando está diciendo que a Dios, a todos, a algunos nos dio fe. Efesios 2, verso 8. Porque por gracia, no es porque hayan corrido ni hayan hecho bueno, sino es por gracia, no lo merecen. Sois salvos por medio de la fe. O sea, nadie puede ser salvo sino por fe. Pero mira lo que dice Pablo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, hay personas que creen que son de la fe, pero esa fe la han recibido por gracia. Pero ¿qué es la fe, hermano? Porque ahí es el punto. Vamos a leer otro pasaje. Hechos 17, verso 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Mira esta frase, hermano. Ahora manda, ¿lo tenemos? Si quiero que lo lean. 30. Voy a volverlo a leer. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Yo pensé que era solo la iglesia. Nosotros leímos en Hecho que habían unos que habían sido destinados. ¿Creyeron quiénes? Los que habían sido destinados para salvación. ¿Por qué habían sido destinados? Porque Dios los conocía. Pero Dios le da oportunidad a todos. Y manda que todos. Mira lo que dice Pablo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No solo a la iglesia. Él manda a todos que se arrepientan, que crean. Ay, hermano, pero es que no pueden creer si Dios no les da la fe. Les pregunto, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? Y ahí lo responde. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. O sea, Dios va a juzgar no solo a los que son de la gracia, sino también a los que son de la ira. Justamente. Y unos son de fe y otros no son de fe. Pero ¿por qué si Dios le hubiera podido dar fe a todos? No, pero es que la Biblia no dice solo que le dio fe a los que creen. Dice que es un don, pero no dice que solo se los dio a los que creen. Sino aquí en este pasaje la Biblia nos muestra que la fe es para todos. Dando fe a todos. Yo no creo ni soy salvo por mis obras. Yo creo soy salvo por la fe. Pero esa fe Dios me la dio. Pero aquí Pablo nos dice que nos la dio a todos. ¿Cómo? Porque a veces pensamos en la fe como un chip que Dios nos pone para que creamos. La fe de la que habla las Escrituras es la certeza que produce la obra de Cristo. Míralo ahí. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Cristo es la evidencia más grande a todo hombre que Cristo es quien dijo ser, que Cristo hizo lo que dijo que iba a hacer, que Cristo iba a obtener lo que Él dijo que iba a obtener con su muerte. Cualquier hombre, cuando mira la historia y mira la resurrección de Cristo, esa obra, esa evidencia tan clara y tan certera, tiene la capacidad de producir fe en cualquier hombre. Y Dios manda que basado en ese hecho, todos los hombres se arrepientan. Entonces la fe que Dios da es basada en un hecho que Dios hizo en su Hijo Jesús. Y todo hombre, después de la muerte y resurrección de Cristo, ha contemplado esa realidad, así la crea o no la crea. Porque el nombre de Cristo ha recorrido toda la tierra. Entonces, ¿qué es la fe, hermano? La fe es la certeza que Dios produce cuando en el hombre, después de una obra perfecta hecha en su Hijo. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Sí, lo estamos entendiendo, hermano. Y Dios manda que todos crean y se arrepientan en ese hecho. No pudieran creer, no porque Dios no le da la fe. La única manera en la que ellos no pudieran creer es que Cristo no hubiera resucitado. Pero esa resurrección es suficiente para que cualquier hombre crea. ¿Por qué no creen? Pues ya lo leímos en Romanos 2. Por la dureza de su corazón. Mira, ahí en ese pasaje usted lo tiene. ¿Qué comenzaron a hacer los que le escucharon acerca de la resurrección?
comenzaron a burlarse. ¿Qué es eso? El justo juicio de Dios. Algún día esos están predestinados para ira. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se endurecieron y resistieron. Pero hermano, el Pablo estaba predicando ahí en Atenas. ¿Saben qué, hermanos? El dueño del Areópago se convirtió. Ese estaba destinado para salvación. Dios a ese le concedió fe. ¿Cómo le concedió la fe? Por la resurrección de Cristo. Porque esa fe es para todos. ¿Los estoy enredando o sí estamos entendiendo? Mira lo que dice Romanos 10, verso 8. Entre Romanos 9 y Romanos 11 está el Romanos 10. ¡Ay, qué impresionante! Y eso nos va a dar claridad para entender Romanos 9 y Romanos 11. Porque ese es el problema de coger unos versículos, hermano, y descontextualizarlos. De verdad, yo he escuchado predicadores muy serios, pero en este asunto prima más la escuela teológica. Hermano, yo creo esto es la predestinación. Leen Romanos 9, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ahí. Y comienzan a sacar conclusiones. Pero si tú lees Romanos 1, 2, 3, 4, 5, ya eso te da una buena base. Y entre Romanos 9 y 11 hay Romanos 10. Y Pablo nos habla unas cosas tremendas ahí en Romanos 10. Leámoslo así sea rápido. Romanos 10, verso 8. Más que dice acerca de esta salvación, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ay, la palabra no está tan lejos, hermano. Y es para todo hombre. Y está cerca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel. La Escritura no dice solo los que están predestinados. Claro, Dios sabe cuáles son los que están predestinados. Pero la Biblia dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y mira estas palabras de Pablo, hermano. No hay diferencia. Porque no hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice los judíos acá, los gentiles acá. No, Dios a todos les da la misma oportunidad. Solo que ya en el libro estaban escritas cada una de las cosas que ellos iban a decir. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico. No solo para la iglesia, no solo para los destinados, elegidos. Es rico para todos los que le invocan. Ah, pero si le invocan es porque el Señor les dio la fe a ellos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces dice Pablo, bueno, el que crea es salvo. Pero Pablo como que comienza a preguntarse, bueno, pues ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? O sea, una persona ¿cómo va a invocar el nombre del Señor si no ha creído? Dios tiene que darle la fe. Sí, pero ¿cómo se la da? Verso siguiente. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Uy, mira, comienza más. Y otra pregunta. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como están escritos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ay. Pero, mas no todos obedecieron al Evangelio. Por eso viene la ira. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues a los que Dios les dio fe. Pero ¿cómo Dios le da fe al hombre? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, miren, la fe es algo que Dios da, pero no es instantáneo. La fe viene por la predicación del Evangelio. ¿Y cómo creerán si no a quien les predique? Pero dice Pablo más adelante, oiga, pero el Evangelio ya salió por toda la tierra. Ah, es que Isaías sí dijo. ¿Qué dijo Isaías? Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Sí, y ahí Isaías dice, dice, también digo, ¿no han conocido esto Israel? Primera
O sea, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día, a través de la predicación del Evangelio, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. O sea que la fe viene por el oír la palabra, pero muchos no se salvan porque aunque oyeron la palabra fueron rebeldes y contradictores. Entonces sí, Dios da la fe, pero a través de la obra de su Hijo por la predicación del Evangelio. Pero no todos reciben esa fe. No todos creen. Hay gente que es contenciosa y rebelde. Hay personas que dicen, frases muy conocidas, lo he escuchado de predicadores. Hermanos, es que Dios, por su voluntad, predestinó y quiso que solo los escogidos fueran salvos. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Así lo dice, hermano. ¿Quiere leerlo? 2 Timoteo 2, verso 3. Ya casi vamos terminando. Llenémonos un poquito de fuerza. 1 Timoteo 2. Miren, hermanos, tú lees desde el verso 1 y comienza Pablo a decir, hermanos, oren con súplicas por el rey, por el príncipe, por todos. Oiga, yo diría, si el Espíritu Santo, que es omnisciente, la tercera persona de la Trinidad, sabe que hay personas que no van a escoger a Dios, ¿por qué nos manda que oremos por todos? Porque aunque Dios destina a algunos hombres para la ira y ya los conoce y los predestinó para eso, Dios no quiere eso de ellos. Dios quiere que ellos se salven. Y nos pone a orar aún por algunos que Él sabe que van para allá. ¿Pero por qué? Porque la oración va a hacer que muchas veces Dios mueva su gracia, su espíritu, sus siervos, para ir a predicarle a ellos, aunque a veces no crean. ¿Sí? Porque aunque ellos no crean, no se va a perder el tiempo. Eso va a ser una evidencia para el juicio del trono blanco. Ah, Señor, pero mira, un día te mandé a fulanito de tal. Un día te mandé fulanito, te pasó esto, alguien oró por ti, alguien vino a ti, te dio un folleto. Bueno. Pero Dios realmente quiere. Y si la Biblia dice todos, porque cogen estos pasajes y dicen, es que a veces el todos no es todos. Pues ahí tocaría escoger cuándo todos es todos y cuándo no es todos. Porque así habla. 1 Timoteo 2:3. Y usan comparaciones fuera de contexto. Mira lo que dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Que es bueno y agradable. Que oremos por los hombres para que sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere. Miren, hermanos, si Dios no lo quisiera, nos hubiera dicho, oren para que yo les traiga a las personas que van a creer sus palabras. Pero el Señor nos dijo eso, dijo, y predicarle a toda criatura. A toda criatura, a toda. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Él quiere que toda criatura sea salva. Y lo mismo que Jacob y Esaú. Muchas veces reciben el Evangelio primero los que Dios sabe que lo van a menospreciar, así como Esaú. Pero aún así Dios les permite escuchar el Evangelio. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ah, es que Cristo solo murió por los que iban a ser salvos. El cual se dio a sí mismo en rescate por ¿quiénes? Por todos. ¿Será ese todos? ¿O será ese todo algunos, como dicen por ahí? Sí. Para mí ese todos me parece que es como todos. Yo no sé. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Usted va a encontrar en internet prédicas, hermanos, de hasta hermanos que nosotros, hay hermanos que yo publico en la página que tienen prédicas de estas. Esas no las publico, pero usted va a escuchar prédicas como expiación limitada.
¿Qué es lo que es la expiación limitada? Que Jesucristo murió para expiar el pecado y dar vida eterna solo a los elegidos del Padre. Su muerte no ofrece la posibilidad de salvación para todos, sino que salva específicamente y plenamente a los elegidos. Pero acabamos de leer que Dios se dio un rescate por todos. Que Primera de Juan dice, la sangre de Jesucristo es suficiente para limpiar los pecados de todo el mundo. Eso dice la Biblia. Entonces eso de expiación limitada. No me lo creo de mucho. Mira lo que dice Juan 3:13. Estos pasajes son muy conocidos. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo, ¿ese todo será todo o no será todo? Para que todo aquel que en él cree, como leíamos ahorita en Romanos, sea judío o griego, porque Dios no hizo acepción de personas. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a la iglesia, a los escogidos, a los predestinados. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Y yo pienso que en el mundo se incluyen a todos. ¿Cierto? Claro, tenemos certeza de que del mundo no todos van a ser salvos. No porque Dios no quiera, ni porque la sangre de Cristo sea suficiente, sino por la libre decisión que el hombre toma en respuesta a la gracia y a la fe que es predicada por el Evangelio. ¿Sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si el mundo se condena y Dios así lo permite, es porque el mundo escogió eso, sino para que el mundo sea salvo por él. Usted también va a encontrar frases así, hermanos. La gracia soberana e irresistible. Así también. Así como elección, expiación limitada, usted va a encontrar libros. Aún de hermanos serios, solo que su corriente, su escuela teológica pesa mucho. ¿Qué es eso de la gracia soberana e irresistible? Más o menos es el acto de Dios ofreciendo a seres indignos, impotentes, el valioso regalo de la vida eterna, a tal punto que ellos no la pueden resistir. O sea, si Dios te predestinó a ti, la gracia de Él te va a convencer. O sea, es irresistible, te va a vencer. Pero hermanos, nosotros encontramos versos en las Escrituras que hablan claramente que la gracia puede ser en vano en algunos. O sea, la gracia sí se puede resistir. Porque un regalo es un regalo. Si tú lo quieres, lo recibes. Si tú quieres, no lo recibes. Eso de gracia irresistible y soberana no lo encuentras en las Escrituras. Es lo que dice 1 Corintios 15:10. Si quieres, se los leo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, todo lo que Pablo tenía no era porque lo hubiera corrido, hubiera hecho, sino era por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Si yo digo su gracia no ha sido en vano para conmigo, era que Pablo había visto cómo su gracia había sido en vano para otros. ¿Por qué? Porque la gracia no tiene poder. Claro que la gracia tiene poder para salvarnos, pero no todos recibieron. No todos. Ay, si la gracia fuera irresistible, no encontraríamos estas palabras de Pablo ahí en 2 Corintios 6:1. Si quiere buscarlo. Si la gracia fuera irresistible y soberana, Pablo no rogaría a los hombres que esto. Mira lo que dice Pablo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, hablando del Señor, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, si la gracia no fuera irresistible o si el hombre no la pudiera menospreciar, Pablo no rogaría a los hombres que no la menospreciaran. Porque he dicho, en tiempo aceptable te doy hoy, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuál es ese día? Cuando viene la gracia a tocar a nuestra puerta. Pero dice Pablo, os rogamos, os exhortamos
a que no menospreciéis, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Segunda a los Corintios 6, 1 al 2. Hermano, nosotros podemos decir que, como les digo, se puede resistir la gracia, pero si hay personas que pueden resistir hasta la operación del Espíritu Santo. Y si la gracia es soberana, más soberana que la gracia es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Pero tú encuentras, cuando está hablando al Sanedrín en Hechos 7, les dice, duros e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre, no solo una vez, siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aunque Dios obra y su Espíritu está obrando en la tierra, su Espíritu que trae la gracia, la obra de Cristo, no violenta la voluntad del hombre. La gracia viene para volver a darle la capacidad al hombre de decidir, pero no toma la decisión por el hombre. ¿Ya están dormidos o sí lo estamos entendiendo? Es que no sé si me están mirando de sueño o de entendimiento. Quedan 5 minutos. Dice, Génesis 6:13, lo leo también, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, el Señor sí contiende con el hombre, y le insiste, y le insiste, y le insiste, pero no para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3, la acabé de leer. O sea, yo voy a contender con el hombre, pero no para siempre. Ustedes ven pasajes en Hechos donde Pablo comienza a predicarle no me acuerdo el nombre, no sé si era Agripa. Comienza Pablo a decirle a Agripa y dice Agripa, por poco me convence. Si la gracia fuera irresistible, lo hubiera convencido, ¿no cree? ¿O será que el Espíritu Santo le faltó fuerza? No, hermano, es que el Espíritu Santo no viola la voluntad del hombre. Porque el hombre, después de que viene la gracia, sí tiene delante de Dios la capacidad de decidir o no decidir. Hermano, es que el Espíritu del Señor nos es enviado solo a unos. No, eso no dice la palabra. Hechos 2:17, se lo leo porque estamos así como cortos de tiempo. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Para qué vino el Espíritu de Dios sobre toda carne? Para convencer al hombre de pecado. Hay unos que realmente el Espíritu comenzó a trabajar y nos arrepentimos y creímos por gracia. Hay otros que el Espíritu vino a trabajar y lo resistieron y lo resistieron y lo resistieron. Así como los del Sanedrín, y les dijo Esteban, siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres. Como la generación de Noé, Dios dijo, ya no voy a pelear más con el hombre, porque se ha hecho carne. Pero entonces uno ve en esos pasajes que el hombre en su voluntad puede resistir la operación de Dios. No es que Dios quiera que no sean salvos, Dios quiere que sean salvos, pero el hombre, en últimas instancias, Dios le permite por gracia escoger, creer o endurecerse. Terminamos ahí, hermanos. Entonces, la elección de Dios es según el preconocimiento. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó. No sé si hayan dudas o no, pero vamos a orar para terminar. Y si hay dudas, bueno, vamos a hacerlas ahorita. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por permitirnos estar a tus pies, Señor. Te pedimos que nos des cada vez más gracia, cada vez más sabiduría, Señor, y nos ayudes a caminar por el camino que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Concédenos por tu Espíritu, porque la palabra dice que tu Espíritu es el que nos ayuda a comprender aún lo profundo de Dios. Que tu Espíritu nos dé la gracia para entender y asimilar estas verdades que a veces nuestra mente no alcanza a contemplar, pero que tu Espíritu nos capacita para ello, Señor. Ayúdanos a tener una fe clara, real, sólida en las Escrituras, Señor. No dejarnos llevar por los vientos de doctrinas, sino anclar nuestra alma a la verdad de las Escrituras. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir que nosotros hemos sido predestinados por ti, Señor. Gracias a la elección que tú has hecho por la obra de tu Hijo Jesucristo, que por gracia nos convenció y nos llevó a la fe. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, porque tú pensabas en nosotros, Señor.
Y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas acerca de nosotros, Señor. Cuánto amor que no podemos contemplar, cuánta grandeza que no podemos admirar, Señor. Llévanos a contemplarte y a conocerte cada vez más para poder ser testigos fieles tuyos, Señor, para gloria y honra, Padre, de tu nombre, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Y adorar a ti con el lucidez y adorar